Bueno, si quieren, ya vamos empezando, hay bastantes participantes y bueno, y hay gente que se sigue conectando todavía. Bueno, ¿te parece, Rodrigo? Son y dos ya, ¿vamos arrancando? Dale, Lucho, arrancamos nomás. Bueno, yo soy Luciano Marelli, voy a participar junto con Juan Pablo Soto en este módulo del semestre respiratorio, que incluye, bueno, aspectos básicos de la ventilación mecánica. Y para esta primera clase nos la va a presentar el profesor Javier Hurtado, que bueno, Javier es médico intensivista, es jefe actualmente del CTI del Hospital Español, además es ex profesor de fisiopatología y también profesor del laboratorio de funcional respiratorio de la Cátedra de Medicina Intensiva de nuestra facultad. Y bueno, Javier es docente, es investigador, especialmente en el campo de la patología respiratoria, también en otras áreas. Y bueno, es un gusto, Javier, tenerte hoy para esta charla y te agradecemos que aceptaras nuestra invitación. Ya estamos viendo tu pantalla, así que cuando quieras empezar, dale nomás. Bueno, muchas gracias, Lucho. Gracias, Rodrigo, y a todos los que están organizando el curso del semestre respiratorio. De verdad, hace tiempo que no participaba de estas actividades, pero siempre es muy estimulante poder volver sobre los temas que uno ha trabajado, que le gustan y que son de todos los días. Además, un saludo también para todos los que están participando, que son una población un poquito heterogénea, porque hay seguramente residentes y posgrados que ya llevan tiempo en la especialidad y que han tenido la oportunidad de manejarse en la aplicación de la ventilación mecánica en muchos pacientes, y probablemente hay otros residentes y posgrados que tienen menos trayectoria en esto y que estarán haciendo sus primeras lecturas, sus primeras experiencias clínicas. Yo lo que voy a participar es en esta primera charla de generalidades, en este módulo de generalidades de la ventilación mecánica, haciendo referencia a algunos aspectos fisiológicos de la ventilación a presión positiva como me fue solicitado. De modo que en realidad voy a hacer una recorrida por varios temas, varios aspectos. Ellos son parte de las charlas que van a tener sucesivamente en próximas instancias, así que se van a profundizar en otros momentos, quizás, y aquí no vamos a tener oportunidad de hablar de todos los temas, ni mucho menos. Bueno, hagamos un repaso general sobre los efectos fisiológicos de la ventilación a presión positiva, llevaremos hasta donde podamos en su profundidad. Una definición muy simple, por supuesto que puede haber más definiciones más complejas y con mucho más detalle, pero la ventilación mecánica consiste en poder sustituir de manera total o parcial el trabajo muscular respiratorio, ¿no? Y con ello se apunta a mejorar la cadena de cambio gaseoso. Es una definición simple, muy escueta, pero que hace referencia a un trabajo muscular que naturalmente y en condiciones normales lo realizan los músculos respiratorios, y en este caso va a ser sustituido totalmente o parcialmente por un equipo electromecánico y para asegurar la función de intercambio gaseoso. Hay algún micrófono abierto, quizás se cierren de los asistentes. Esto es una respiración tranquila, normal, donde los diámetros torácicos antero-posterior, apicocaudal, se modifican por acción de los músculos respiratorios, y esto genera cambios en las presiones del sistema dentro de la vía aérea y a nivel alveolar, y genera un gradiente de presión contra la atmósfera que hace que se desplace el aire a favor de este gradiente
de presiones, generándose la inspiración, y cuando se genera el retroceso elástico, viene la expiración. Si pudiéramos acceder a un registro gráfico de las curvas de presión en el aparato respiratorio, en verde tenemos la presión de la vía aérea y en negro la presión pleural. Y durante la inspiración, ambas presiones son de signo negativo, por lo que decíamos, por la acción de los músculos respiratorios, y en la expiración la presión de la vía aérea se torna positiva para poder favorecer la salida del aire que entró a nivel de los espacios alveolares, y la presión pleural retorna a sus valores normales, pero siempre es negativa durante todo el ciclo respiratorio. Su mayor negatividad es al final de la inspiración, y su menor negatividad es en el momento del final de la expiración. Esta sería de forma continua y sostenida la respiración, donde se puede definir un tiempo inspiratorio, un tiempo expiratorio, una duración total de un ciclo, y por lo tanto se puede establecer una frecuencia para este patrón que vemos aquí representado en la pantalla. Y eso generaba un desplazamiento de volumen de aire atmosférico en el caso de la respiración espontánea, y el volumen total de aire al final de la inspiración es lo que recibe el nombre de volumen corriente. Pongámosle 500 mililitros de aire que entran al final de una inspiración normal y que salen en la siguiente expiración en un volumen casi exactamente igual, con mínimas diferencias. Y esto se repite de forma sostenida, y si sabemos la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, por supuesto que vamos a calcular la ventilación minuto. Toda esa ventilación minuto no va a ir al espacio alveolar, parte va a quedar en el espacio anatómico, muerto anatómico, y por lo tanto la ventilación alveolar va a ser un poco diferente que la ventilación minuto. Esto, como dijimos, es la inspiración y expiración, producto del trabajo de los músculos respiratorios, y sabemos que el 80% de este trabajo lo realiza fundamentalmente el diafragma en condiciones normales, aún durante el sueño, y en forma rítmica y sostenida, quizás con menor profundidad en algunos momentos y con mayor profundidad en otros, pero bueno, es el principal músculo motor de la respiración, aunque existen otros grupos musculares, tanto para la inspiración como para la expiración. Generalmente se tiene el concepto de que la expiración es un fenómeno pasivo generado por la retracción elástica de los componentes del aparato respiratorio, pero la expiración también tiene alguna regulación neurológica y muscular para regular la velocidad y el vaciamiento pulmonar después de una inspiración. Las fuerzas que se oponen a la entrada del aire, y esto es de la fisiología más básica, son fundamentalmente las más importantes, dos, que es las resistencias al flujo aéreo que imponen las vías aéreas por su longitud, por su radio, y también por las características físicas del gas que circula por ellas, ¿no? Es la viscosidad de la mezcla de gas. Estas resistencias de la vía aérea son directamente proporcionales a la longitud e inversamente proporcionales a la cuarta potencia del radio, por lo tanto se explica el alto impacto que tiene sobre el incremento de las resistencias de la vía aérea, la contracción del músculo liso bronquial, el edema de la mucosa bronquial o la acumulación de secreciones en su interior, fenómenos bastante frecuentes en toda la patología respiratoria. Y por otro lado existe un componente elástico que no solamente está en el parénquima pulmonar, que tiene fibras elásticas, sino que también está en la pared de tórax, y estas dos estructuras, la pared y el parénquima pulmonar, traccionan en sentido opuesto normalmente y funcionan tanto en inspiración como en expiración, manteniendo esa unidad anatómica y funcional, y generan una tracción en sentido opuesto que determina una presión pleural, que es una presión negativa, como habíamos dicho, durante todo el ciclo respiratorio,
haciéndose al final de la inspiración. Si se rompiera esta solución de continuidad entre las dos estructuras, entraría aire atmosférico a ese espacio pleural y se produce lo que todos conocemos como el neumotórax y sabemos las consecuencias que esto tiene sobre el intercambio gaseoso. De modo que hablamos de un volumen desplazado, que es el volumen corriente, hablamos de presiones en la vía aérea, en el espacio pleural, y podemos correlacionar estas presiones contra la presión atmosférica, allí se establecen ciertos gradientes, y relacionarlas también entre ellas, por ejemplo, la presión de la vía aérea contra la presión pleural, y estaríamos estableciendo allí lo que son esas diferencias, son las presiones transmurales o transpulmonares, que permiten, si pudiéramos medirlas simultáneamente, establecer o estudiar el comportamiento fisiológico por separado de distintas estructuras. Por ejemplo, podríamos estudiar el comportamiento mecánico del parénquima pulmonar, o el de la pared torácica, o el de ambas juntas, que es el del sistema respiratorio, cuando se consideran la vía aérea contra la presión atmosférica. Normalmente los respiradores artificiales utilizan la presión de la vía aérea y por lo tanto están, cuando hacen cálculos de la mecánica respiratoria, tomando como referencia el comportamiento del conjunto pared, tórax y parénquima pulmonar. Hay algunos equipos que tienen como opción introducir la presión pleural y le agregan, que bueno, que hay que medirlo de una forma particular, y le agregan más información al análisis de la mecánica respiratoria. Si nosotros resumimos de una forma muy esquemática todas las estructuras del aparato respiratorio a un tubo que sería la representación de la vía aérea, un tubo de determinada longitud y radio, y un espacio alveolar representado por esta esfera verde, por fuera estaría las estructuras de la pared torácica y el espacio pleural. Y bueno, el flujo tiene que entrar y salir de esta vía aérea, va a generar un cambio de presión en la vía aérea que se puede medir. La presión pleural ya dijimos que era otro componente importante para caracterizar los cambios de la mecánica, y la medida del volumen corriente, con lo cual vamos a correlacionar todos estos parámetros. Entonces, lo que podemos medir es el volumen, el flujo aéreo, la presión de la vía aérea y la presión pleural. Y son básicamente las tres primeras las que suelen medirse en la mayoría de los equipos de ventilación mecánica para tomar referencia de cómo está funcionando el equipo y todas las prestaciones, modos ventilatorios, monitoreo, etc. A partir de estos datos se pueden calcular la resistencia de la vía aérea. Esto es la variación de la presión en esta vía aérea sobre la variación de flujo, y esto nos da una idea de las resistencias respiratorias o expiratorias. Se puede relacionar el cambio de volumen generado sobre el cambio de presión, y allí tendríamos que caracterizar la presión, la compliance pulmonar o tóraco-pulmonar o del sistema respiratorio para todo el sistema. Y esta compliance, ya habíamos dicho, puede ser referida a la pared de tórax, al pulmón o a todo el sistema, y también hay que definir en qué condiciones fue medida, si fue medida en condiciones de estática, en condiciones dinámicas, o sea, mientras existía flujo aéreo en el sistema, o había una pausa respiratoria en el sistema, y otra que le llamamos casi estática, que se mide introduciendo un fenómeno de meseta en la curva de presión en la vía aérea, en los respiradores, para poder obtener una lectura más parecida a la compliance estática, que define el componente elástico del parénquima pulmonar. Si este fuera un ciclo respiratorio solo, aislado, donde se grafica arriba la presión de la vía aérea, veríamos que hay un valor de presión máxima, un valor de presión meseta, que es una pausa al final de la inspiración, luego de la insuflación. El aire entra en el periodo de insuflación, luego hay una pausa, no hay ni entrada ni salida de aire, el flujo en este momento es cero, y esta presión representa mejor el componente elástico del parénquima pulmonar que esta otra, que incluye el componente resistivo de la vía aérea.
Aquí habría un nivel de PIB trazado allí en ese registro, y se podría entonces calcular, y de hecho los ventiladores mecánicos lo hacen, la compliance dinámica con esta fórmula muy sencilla que se puede calcular ciclo a ciclo, y con, quizás introduciendo también, el cálculo de compliance casi estática, midiendo en vez de la presión máxima, la presión meseta, restándole el valor de pi. Y esto nos da una referencia de cuán afectado está el componente pulmonar o el componente del sistema tóraco-pulmonar. También utilizando una combinación de presión pleural en este caso y volumen, y generando un bucle donde la inspiración comienza aquí en este punto A, que es a determinado valor de presión negativa pleural, que es el inicio de la inspiración, y es el volumen a capacidad residual funcional, y se produce la inspiración hasta el fin de la inspiración. La unión del punto A con el punto C esta pendiente representa la compliance del sistema, y en esta otra línea, volviendo al A, es la expiración. El área que está marcada en rojo entre la curva de inspiración y la pendiente es el trabajo, es un área que define el trabajo resistivo, el trabajo que se gasta para vencer la resistencia de la vía aérea, y de la pendiente hacia los ejes, en gris representado, está el trabajo elástico del sistema, y la sumatoria es el trabajo total de este ciclo respiratorio. Y este trabajo lo tiene que vencer los músculos respiratorios en condiciones normales, y van a tener un consumo energético para poder producir este trabajo, ¿verdad? Cuando estos músculos no lo puedan hacer, o sea excesivamente alto, tiene que ser sustituido por un equipo de ventilación artificial. Esta es otra manera de medir lo mismo. También acá tenemos la presión esofágica, que es un reflejo de la presión pleural, un valor de presión negativa inicial, la inspiración, hasta el final de la inspiración, la curva de compliance pulmonar, la compliance de la pared torácica y el trabajo elástico entre estas dos rectas. Son métodos distintos para poder hacer los cálculos de trabajo respiratorio, pero de hecho se hacen por fórmulas que los equipos de ventilación lo pueden hacer de manera automática sin tener que hacer toda la gráfica y los cálculos específicos. Hasta aquí estamos diciendo que el aire entra porque se genera una presión negativa dentro del aparato respiratorio, y este gradiente favorece la entrada de aire. De modo que una de las primeras ideas que existió cuando se quiso sustituir la función natural de músculos por un aparato fue crear un tanque de acero donde era introducido el paciente, excepto el cuello y la cabeza que quedaban por fuera del sistema, y este tanque generaba una presión negativa extratorácica que hacía mover las estructuras y generar los gradientes de presión, ¿verdad? Esto no fue un invento así casual, se utilizó largamente durante la epidemia de polio, en hospitales donde había muchísimos de estos equipos, y bueno, los pacientes sobrevivían allí o vivían allí a su etapa aguda, y algunos lograrían salir con éxito y otros no, y desconocemos cuántas eran las complicaciones que podían desarrollar en estas condiciones y cuánto tiempo pasaban. Algunos pasaban muchísimo tiempo expuestos a este sistema y a esta mecánica, ¿verdad? Tiempo después, pero estuvieron la participación de estos personajes de la historia que tuvieron que ver con el poder acceder a la vía aérea artificial tal cual como la conocemos hoy día. En realidad, el primer personaje, que se llamaba Manuel García, era español, murió a principios del 1900, y no era médico ni fisiólogo, era un maestro de canto que estaba interesado en saber cómo se producía la vibración de las cuerdas vocales y cómo se podía mejorar la calidad de la voz, e inventó un aparato muy rudimentario
pero que por visión indirecta podía ver la laringe, y eso fue el primer laringoscopio de la historia. Y como todas las cosas, después otro personaje, un fisiólogo en este caso, y otorrinolaringólogo, tomando esa idea y aplicándola a la medicina, generó también el primer laringoscopio dedicado al uso médico. Pero esto, la importancia es que hasta esa época no se accedía a la vía aérea, ni se podía intubar a los pacientes. Así que estos son los antecesores del equipo que conocemos hoy como laringoscopio, que ahora tenemos con pantalla, visión, en pantalla, con luz de mayor calidad, y los tubos que los primeros no fueron de esta calidad, siliconados, etcétera, etcétera, sino que eran tubos más rústicos, duros de goma, y con los cuales se accedía a la vía aérea, pero que hicieron posible dejar de aplicar presión negativa extratoráxica y empezar a aplicar presión positiva intratoráxica para reproducir el ciclo respiratorio. De modo que pasamos de este esquema que era la respiración espontánea por los músculos respiratorios a un aparato, un ventilador, que generara una presión positiva mayor que la presión alveolar y que por lo tanto hiciera factible el desplazamiento de un volumen de aire determinado. Y la diferencia fundamental entonces entre la ventilación espontánea y la mecánica es que se lograba cambiar, o se logra cambiar, el régimen de presión intratoráxica fundamentalmente durante la inspiración. El pulmón afectado de alguna patología va a tener un intercambio gaseoso alterado, y la ventilación mecánica se va a distribuir de manera tal de incidir sobre estos trastornos del intercambio gaseoso, donde puede haber distintos componentes de shunt intrapulmonar, de BQ bajo o de espacio muerto, o existiendo con algún porcentaje de tejido normal, con una relación BQ normal, donde preferentemente ocurre el intercambio de gases. Después veríamos cómo podemos incidir sobre estos trastornos esquemáticos de la relación ventilación-perfusión. En la ventilación mecánica puede, decíamos, disminuir el shunt intrapulmonar de aquellos alvéolos colapsados o que se abren y se cierran durante la respiración porque han perdido parte de su estabilidad fisiológica o porque tienen ocupación alveolar, y de esta manera recuperar espacios para el intercambio gaseoso y mejorar la oxigenación. Abrir alvéolos colapsados, un fenómeno que le llamamos reclutamiento, prevenir el colapso de otros alvéolos que están inestables y por lo tanto mejorar la ventilación por efecto de esta presión positiva que puede ser en la inspiración, pero también tenemos herramientas para aplicarla durante la expiración, que es la PIP que todos conocemos. La presión positiva aplicada en la inspiración aumenta el espacio muerto anatómico, porque son estructuras elásticas que se dejan extender por la presión, tanto más cuanto más presión se somete el aparato respiratorio. Pero tiene un efecto que la sobredistensión alveolar puede comprimir capilares pulmonares, disminuir la perfusión de estos y aumentar el espacio muerto alveolar, el espacio muerto fisiológico que pudiera existir y agravar el intercambio gaseoso. O sea que es un fenómeno que debemos conocer y tratar de evitar. Un respirador artificial, entonces, es un equipo que produce todo esto que acabamos de mencionar. Los primeros eran equipos puramente mecánicos, luego se mezclaron elementos electrónicos para el control de válvulas que se abrían y cerraban bajo comandos eléctricos. Luego se introdujeron los microprocesadores dentro de los aparatos y esto generó una aceleración de todos los desarrollos tecnológicos. Vamos por la cuarta generación de respiradores, perdí la cuenta, capaz que ya estamos en la quinta. Ha habido una revolución tecnológica en muchas áreas no médicas, ha habido también una revolución tecnológica en el capítulo de la ventilación mecánica de los equipos de los cuales disponemos. Introducción de válvulas controladas por microprocesadores que abren y cierran,
que las mezclas de gases se hacen también controladas de esta manera. Se puede hacer monitoreo gráfico con presentación de curvas en pantalla, cosa impensada hace muchísimos años. Se puede digitalizar los datos, guardar en memoria y crear nuevas prestaciones y nuevas modalidades que a veces van por delante del conocimiento médico en la fisiología. No sabemos si algunas de esas prestaciones son mejores o son peores para el resultado final, que es que el paciente permanezca el menor tiempo posible en un ventilador, que pueda ser destetado con facilidad y que sobreviva a este episodio con el menor daño posible, ¿verdad? Y esto era un ventilador primitivo de hace muchísimos años, los años 50, que en realidad es un cilindro por dentro del cual se desplaza un émbolo, algo muy parecido al fenómeno de una jeringa, ¿no? Un émbolo desplazándose por una camisa, y el recorrido del émbolo generaba un volumen inyectado que iba por un tubo, y además se le podía regular la velocidad con que se movía esto, y esto era la frecuencia respiratoria. Por supuesto, el pulmón o se dejaba distender o se rompía, no había chances. Y esto, que ya es más sofisticado, porque ya incluye una cámara de vidrio dentro de la cual había una bolsa de goma, y esa bolsa de goma se llenaba de una mezcla de gases, que era donde se ajustaba la FIO2. Pero bueno, este aparato, que era del tamaño de un freezer horizontal, comprimía esta cámara y esto llevaba el aire hasta el paciente con esa mezcla, y este era ni más ni menos que el manómetro de la presión de la vía aérea. Los aparatos, en los años que se fundó el CTI, el Hospital de Clínica, había 2 de estos aparatos, me puedo asegurar que se utilizaban en la clínica corriente. Y este es un respirador un poquito menos pretencioso que el anterior y mucho más compacto, el respirador Berg, quizás muchos de ustedes lo hayan visto, no funcionaba en esta época, pero sí que esto era un aparato que no necesitaba corriente eléctrica, que se conectaba a una tubuladura de alta presión de oxígeno, y podía hacer FIO2 o mezcla con aire ambiente y generar un flujo y presiones y ciclar con determinada frecuencia. No hacía mucho más que esto, pero bueno, esto se utilizó durante muchísimo tiempo, colgado de un balón de oxígeno, que había que cambiar cada vez que se terminaba la carga, porque en esta época quizá todavía no se habían inventado las instalaciones de oxígeno por ductos de cañería. Afortunadamente tenemos equipos muchísimo más versátiles, con más prestaciones, con más seguridad para el paciente, y por lo tanto probablemente capaces de dar lo mismo, pero arriesgando muchísimo menos y teniendo más herramientas. El aparato tiene que tener por detrás una serie de cosas que generalmente no hablamos, pero que es fuentes de gases, fuentes de aire medicinal, tiene que tener equipos electrógenos que den respaldo, baterías, en fin, tiene que haber bombas de vacío para aspirar la vía aérea. O sea, tiene que haber toda una infraestructura para que este aparato se pueda enchufar a una toma eléctrica y después se pueda conectar a la mezcla de gases. Y el resto se encarga el aparato de hacerlo, y después conduce esto hacia el paciente por una rama inspiratoria que se puede, digamos, calefaccionar y humedecer, porque el aire viene seco de las cañerías, y llevarse hasta el paciente hasta una pieza en I, que separa la rama expiratoria que vuelve al respirador, y aquí se mide el flujo expiratorio, se ajusta la PIP y otra serie de variables. Estos ventiladores, casi todas las marcas, tienen un panel de control donde ajustamos un patrón respiratorio que está decidido por el médico o por un algoritmo que tenga el equipo, un panel de monitoreo que nos dice, bueno, verdaderamente en tiempo real, si está ocurriendo este patrón respiratorio y cómo interactúa con el paciente, cuál es la resultante de esto, y lo muestra en pantalla y en números, y además podemos setear una serie de alarmas que hacen que los comandos no excedan determinados valores que pueden ser de mucho riesgo, alarmas de presión, de vía de aire, alarmas de desconexión, de pérdida del funcionamiento, de volumen y corriente chico, de pérdida de PIB, etcétera, etcétera. En ese panel, las distintas zonas,
ajustar los controles para el patrón respiratorio, el monitoreo en pantalla, las curvas, generalmente flujo, volumen y presión, y luego las combinaciones que ustedes quieran, pero estas son las curvas básicas, acá pintadas en verde lo que corresponde a la parte inspiratoria y en rojo lo que corresponde a la parte expiratoria del ciclo, y acá algunos elementos más de monitoreo en pantalla y luego, bueno, las funciones que se quieran agregar. Cada equipo tiene una presentación diferente, pero todos tratan de ser amigables con el usuario, de dar la mayor cantidad de información posible y de dar la mayor seguridad posible. Naturalmente que este paciente no está confortable con la respiración espontánea, tiene una serie de signos clínicos que nos está demostrando que algo hay mal en su función respiratoria. Estos signos suelen ser inespecíficos, porque el diagnóstico de insuficiencia respiratoria requiere la realización de una gasometría arterial y comparar esto con los valores esperados para este paciente, y todo el análisis posterior que surja de la gasometría. Ustedes ya han tenido clase de intercambio gaseoso, y los mecanismos de la insuficiencia respiratoria, que también los han discutido, pueden ser múltiples, por trastornos del impulso respiratorio, por una sobrecarga enorme del aparato respiratorio por enfermedades o patología obstructiva, restrictiva, o lo que fuere, por debilidad muscular. Bueno, no solamente uno, sino un conjunto de estas determinantes hacen que el paciente entre en falla o insuficiencia respiratoria y su respiración tiene que ser sustituida por un equipo de presión positiva. Un ejemplo de imagen de distrés, con un clásico diagrama de la ocupación del espacio alveolar por líquido de edema, con membranas hialinas en etapas precoces del distrés, pero que también compromete no solo el alvéolo, sino también el espacio alvéolo capilar y el endotelio mismo de los capilares pulmonares. Forma parte del proceso inflamatorio, con agregado de plaquetas y quizás microtrombosis que se pueden ver en el distrés, y se ha discutido muchísimo cuál es el grado de afectación de este esquema y de estos pacientes en la neumonitis COVID, donde se habla no solamente de una alveolitis, sino también de una endotelitis asociada al daño producido por el virus y el proceso inflamatorio que se desencadena. El aspecto hepatizado del parénquima pulmonar en una pieza de autopsia de un paciente fallecido con un distrés severo, y esta imagen de un pulmón rojo oscuro, donde es difícil identificar los espacios aéreos o no existen simplemente, y donde prácticamente uno adivina que no se puede producir el intercambio gaseoso. De modo que representar esta patología con un esquema tan básico como el que usamos al principio, bueno, no, realmente es muy limitado, solamente docentes para poder decir dónde y cómo debemos medir algunas de las variables fisiológicas. Este corte quizás representa mejor algunos procesos que se dan simultáneamente en el mismo paciente. Un paciente en decúbito dorsal con un colapso prácticamente total de la zona más declive, donde no se ven espacios aéreos, los alvéolos están ocupados. Una zona más alta, donde hay mayor contenido aéreo y donde probablemente se produce un intercambio gaseoso más cercano al normal, y una zona intermedia donde suele haber grandes fuerzas o tensiones parenquimatosas, que son las zonas de apertura y cierre, las zonas inestables del pulmón, donde se produce y se reproduce el daño también sobre este pulmón patológico. De modo que cuando se aplica un ciclo respiratorio, el aire va a ir a los lugares de menor resistencia, y de acuerdo a ese patrón va a lograr distender estos espacios en mayor o menor medida, quizás sobredistendiendo algunos y pudiendo reclutar a algunos otros. Estos serían las estrategias para ventilar este pulmón patológico, ¿verdad? Los objetivos siempre van a ser: mejoremos la oxigenación de este paciente,
Mejoremos la ventilación alveolar cuando el problema es la hipoventilación alveolar. Evitar el trabajo muscular para que el paciente no entre en estado de fatiga y de agotamiento, que lo va a llevar a la muerte si el trabajo es excesivamente elevado. Y a veces el paciente no tiene patología pulmonar y lo único que hacemos es ventilar para prevenir complicaciones, como en el postoperatorio y una cirugía mayor de otra etiología. Hasta que el paciente se estabiliza, se recupera y puede ser despertado del plano anestésico y puede retomar la respiración espontánea, evitando complicaciones. Recientemente se han agregado capítulos a estos objetivos, porque hay que ventilar tratando de evitar la lesión inducida por la ventilación. Hay que ventilar tratando de evitar el daño diafragmático que produce la propia ventilación, y esto también es un capítulo que hay que tener en cuenta. Y ya agregaría una cosita más, que es, tengamos mucho cuidado con la administración de oxígeno en concentraciones inapropiadamente altas, porque esto es otro agente de daño pulmonar, particularmente en un pulmón que está injuriado por un proceso patológico. Habíamos mostrado estas curvas, respiración espontánea, y estas otras, respiración a presión positiva intratorácica durante la inspiración, con un ciclo acá mandatorio, y acá también ligeramente positiva en la expiración, aunque cuando se gatilla el próximo ciclo respiratorio, el valor cae por abajo de ese desplazamiento de volumen y una curva de flujo en la vía aérea. En una forma más esquemática, un ciclo de flujo cuadrado. Esto no es una forma normal, fisiológica de hacer respirar, pero bueno, se abre la válvula, entra un flujo de aire, esto determina un cambio de volumen. Hay un cierre de la válvula, se produce una pausa inspiratoria, no hay entrada ni salida de este gas. Esta pausa hace que el volumen corriente se mantiene estable, el flujo es cero y la presión máxima disminuye ligeramente hasta establecer un nuevo equilibrio en una presión meseta. Porque acá se redistribuye este gas y se equilibra con la fuerza de recogimiento elástico del parénquima pulmonar. Y luego, en esta segunda línea punteada, viene la expiración y sobrevendrá después el siguiente ciclo. Este es un ciclo volumétrico, controlado, no está gatillado por el paciente, de acuerdo a lo que se puede ver en este esquema, ¿verdad? En esta parte de arriba se mostraría la curva de presión de vía aérea, donde todo el trabajo está hecho por el respirador durante la inspiración. Y aquí abajo, el ciclo está iniciado por el paciente, en línea punteada, el esfuerzo respiratorio se mantiene hasta el final del ciclo inspiratorio, y una parte la completa el respirador, de modo que en la ventilación asistida, el trabajo respiratorio es compartido, parte del paciente, parte del respirador. Ese trabajo se gasta en vencer resistencias de la vía aérea o transvía aérea en esta parte de la gráfica de la curva de presión en el tiempo, y la otra se gasta en vencer las resistencias elásticas del parénquima pulmonar, y está más relacionado con la relación entre el volumen y la presión platillo o meseta, que es la compliance, lo que representa la compliance del parénquima pulmonar. De los modos van a hablar en otra clase, no vamos a... Esta presión positiva intratorácica se puede establecer distintos modos ventilatorios, asistidos controlados por volumen y por presión. Las formas mandatorias intermitentes, que fueron la única manera de hacer ventilación espontánea durante los años 80, 90, porque no había otra manera de hacerlo, y las nuevas técnicas, que ya no son tan nuevas, que ya llevan muchos años, de combinar o permitir la ventilación espontánea dentro del circuito, soportando o apoyando la inspiración con presión de soporte y manteniendo presión positiva continua en la vía aérea con PIP al final de la expiración, y la combinación de estas. Esto hablarán en otra clase, y después hay un montón de modos ventilatorios nuevos que no están comprendidos en este esquema, pero un respirador básicamente tiene que tener esto.
si quieren, le pueden sacar la IMB si no quieren usarla. ¿Cómo hacemos para que el paciente se deje ventilar? ¿Cómo hacemos para que el paciente se adapte a esta ventilación que no es fisiológica, que tiene tantas formas distintas de ser instrumentada y que produce un cambio de la presión intratorácica? El paciente tiene su propio sistema de control de la ventilación. Tiene sus centros neurológicos y sus neuronas. Tiene sus músculos respiratorios. Y tiene receptores que captan el valor de los quimioreceptores que miden las concentraciones de anhídrido carbónico y de oxígeno en distintos puntos del aparato circulatorio y del sistema nervioso, y tiene mecanorreceptores también que informan sobre el estado de la mecánica, de las vías aéreas, del parénquima pulmonar, etcétera, etcétera. Y esto forma un sistema muy fino que regula la respiración. Y entonces venimos y le ponemos un respirador artificial. En su versión moderna tiene también un centro respiratorio, pero electroprocesado, tiene válvulas para abrir y cerrar y dejar entrar el aire regular, tiene transductores y sensores que miden el flujo y la presión de la vía aérea y forman un segundo sistema. La interacción de estos dos sistemas puede dar o va a dar el patrón respiratorio de este paciente. El centro respiratorio y el sistema propio se puede abolir farmacológicamente cuando se hace un profundo bloqueo neuromuscular y tomar todo el control de la respiración con el equipo que estemos utilizando. Y de hecho, hacemos esto muchas veces porque no se logra hacer un equilibrio de estas dos funciones, ¿verdad? De modo que esto es un recurso terapéutico que podemos utilizar. En el mejor de los casos, podríamos usar la combinación de distinta proporción de apoyo del ventilador en relación a la ventilación espontánea. La ventilación controlada o asistida y controlada, donde prácticamente todo el trabajo lo hace el ventilador, los métodos de soporte parcial, intercalando ventilación espontánea con mandatoria, todo espontáneo, con apoyo inspiratorio, con presión de soporte y PIP, o simplemente hacer PIP, ventilación espontánea, que esto prácticamente no es un modo ventilatorio, es una ventilación con presión positiva respiratoria o CPAP. Todo esto es posible hacerlo, pero bueno, hay que lograr que el paciente se adapte a esto, muchas veces de manera farmacológica y muchas veces ajustando el patrón respiratorio a las necesidades del paciente. El paciente no está ventilado, está conectado a un respirador, pero no está nada confortable en el respirador. Y lo que decíamos, esta situación no es sostenible, no es deseable, no asegura el intercambio gaseoso, va a someter a un estrés no solamente psicológico, sino físico, de sus músculos respiratorios y del parénquima pulmonar, y por lo tanto va a hacer fracasar los objetivos de la ventilación mecánica. Y va a generar las condiciones para que se produzca daño inducido por la ventilación, daño de los músculos respiratorios y efectos cardiovasculares profundos en este paciente. Y vamos a recorrer algunos de estos mecanismos para ir cerrando ya la discusión de esta revisión general del tema. Si quisiéramos resumir en este cuadro tomado de la literatura, bueno, el trauma inducido por un volumen excesivamente alto, ya sabemos que la ventilación protectora se propone usar volúmenes corrientes pequeños, ajustados al peso corporal, y no superar determinados valores de presión platillo, y esto lo van a ver específicamente en la clase correspondiente. Pero si nos excedemos de estos parámetros, va a ocurrir daño inducido por la ventilación. El fenómeno de volúmenes corrientes pequeños sin una PIP adecuada puede producir cierre y apertura de alvéolos en algunos territorios pulmonares lesionados,
y el desencadenamiento de un proceso inflamatorio que involucra también los vasos pulmonares con liberación de mediadores inflamatorios y lesión que le llaman, bueno, biotrauma. Hace algunos años se lo denominó de esta manera, pero que es una manera de decir que estos mediadores químicos pasan a ser sistémicos y van a producir daños sobre órganos a distancia, no solamente el aparato circulatorio, sino también una función renal y otros territorios, ¿verdad? Bueno. Cuando aplicamos mal la ventilación mecánica o aplicamos ventilación mecánica con presión positiva durante mucho tiempo, y esto es un esquema de un modelo experimental donde se estimula el músculo diafragma suspendido en condiciones in vitro y se mide la fuerza generada por ese diafragma a distintas frecuencias de estimulación. Esta es la curva normal, esta es la fuerza que desarrolla un diafragma sano que de un animal de laboratorio que no ha sido ventilado. Pero luego de 12 horas de ventilación, toda la curva se desplaza hacia abajo y a la derecha, generando mucho menor respuesta contráctil frente a los mismos estímulos. Con 12 horas o 18 horas de ventilación y a las 24 horas de ventilación mecánica en modo controlado, la fuerza desarrollada por ese diafragma prácticamente es la mitad de la normal. Esto es reversible, pero se invoca que hay mecanismos, bueno, de atrofia, de debilidad no bien conocidos, que generarían la pérdida de esta fuerza del diafragma, que lo vemos en la clínica en los pacientes que han estado sometidos a largos periodos de ventilación mecánica. El aumento de la carga resistiva o de la carga elástica por persistencia a un foco neumónico o demasiada inflamación del árbol bronquial, hace que si dejamos que este paciente esté mucho tiempo poniendo parte de su esfuerzo en la respiración, vamos a llevar sus músculos respiratorios al agotamiento y a la fatiga, y por lo tanto van a perder su fuerza muscular, y son los pacientes que no superan las pruebas de ventilación espontánea, a veces por este mecanismo, que hay que dejarlos en reposo y no reintentar esto antes de 24 o 48 horas para dar tiempo a la recuperación. Y también otros factores que no tienen que ver con esto anteriormente señalado, sino que quizás con fenómenos inflamatorios derivados de infecciones severas y de la sepsis en sí misma, que dan el síndrome de debilidad del paciente crítico, que verdaderamente hemos visto todos durante la pandemia de pacientes con COVID ventilados durante muchísimo tiempo y con sobreinfecciones y cuadros sépticos asociados, y acá el conjunto de elementos que hacen que los pacientes prácticamente quedan en cuadriparesias y cuadriplegias después de estos periodos, y cuesta muchísimo su recuperación, y todavía no tenemos herramientas para tratar de evitarlo, excepto, bueno, imponer de alguna forma que la ventilación mecánica se instrumente durante el menor tiempo posible. Si esto es viable, no lo sabemos. Bueno, la repercusión cardiovascular. Poner presión positiva dentro del aparato del tórax no es inocuo sobre el aparato cardiocirculatorio. En el área debajo de una curva de presión, este área representa la presión media de la vía aérea, y a medida que se multiplica la cantidad de ciclos, de que se prolonga el tiempo inspiratorio, que se agrega PIB, como en este caso, el área va aumentando, y por lo tanto la presión media de la vía aérea aumenta y se transmite a las cavidades cardíacas. Y esto se puede ver en este diagrama, donde aquí abajo flujo, presión de la vía aérea, flujo y la presión pleural, que se torna positiva por efecto de esta presión positiva inspiratoria, cómo repercute sobre la presión de la aurícula derecha. Se transmite también a la vena cava inferior, disminuyendo el flujo de la vena cava inferior durante la inspiración, el flujo aórtico y la presión de la vía aérea durante el ciclo inspiratorio y expiratorio. Sobre el ventrículo derecho, el aumento de la presión de la aurícula derecha reduce el retorno venoso, hace caer la precarga del ventrículo derecho y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco
y puede caer la presión arterial. Es un fenómeno frecuente que vemos en la clínica. La intubación, la ventilación por compresión positiva, bueno, sumado a la sedación y bueno, efectos quizás farmacológicos, el paciente se hipotiende o entra en shock y hay que apoyarlo con reposición o vasopresores. A veces esto es transitorio y se recupera rápidamente. Los cambios de presión y de volumen del ventrículo derecho se reflejan en el ventrículo izquierdo porque son circuitos que están en comunicación. La aplicación de volúmenes muy altos o niveles muy altos de PIB va a sobredistender alvéolos, comprimir capilares, aumentar las resistencias vasculares pulmonares. Y esto aumenta la poscarga del ventrículo derecho, con dilatación ventricular, y probablemente también esta poscarga contribuye a la caída del volumen sistólico del ventrículo derecho en algunas circunstancias. El comportamiento del ventrículo derecho durante la ventilación mecánica puede ser estudiado a pie de cama, con ecografía, y se puede avanzar en saber qué es lo que está pasando con este paciente, si hay un componente hipovolemia, si hay un componente, bueno, de dilatación, de hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera. La función del ventrículo izquierdo también se ve comprometida. La PIB puede mejorar la función miocárdica porque mejora la oxigenación y, por lo tanto, en ciertas condiciones puede mejorar la función del ventrículo izquierdo, mejorando la oxigenación arterial. Pero también puede disminuir el retorno venoso y la precarga del ventrículo izquierdo. Un efecto diferente sobre la presión transmural del ventrículo izquierdo, porque esta presión positiva intratorácica contra la presión intraventricular disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo, y en un ventrículo izquierdo que ha claudicado y que el paciente está ventilado por falla cardíaca, la presión positiva en realidad mejora las condiciones de carga del ventrículo izquierdo y favorece el gasto cardíaco. Y vemos este fenómeno también de que al retirar la presión positiva, el paciente reinstala el edema pulmonar que había sido manejado previamente con la ventilación artificial. Aquí las curvas nuevamente, pero ya utilizadas con un criterio de tomando ventaja de que si observamos que existe un cambio del volumen sistólico con el ciclo del respirador, podríamos asumir de que este paciente está en esta parte de la curva de función ventricular, que sería respondedor a la administración de volumen, y que si le hace falta, porque no quiere decir que haya que hacer de volumen, pero que si le hace falta, podríamos tomar ventaja de este conocimiento, de esta variabilidad del volumen sistólico para mejorar la función ventricular, o la variación de la presión de pulso, que también se interpreta de la misma manera. O sea que los efectos del patrón respiratorio sobre el aparato cardiovascular nos pueden no solamente complicar el estado circulatorio, sino también ayudar a restaurar una función cardiovascular comprometida en algunos pacientes. Y esto es lo último que quería mostrar para terminar, que es que durante la ventilación, esto Luciano lo conoce bastante de cerca, durante la ventilación utilizamos una dosis de oxígeno que es la FiO2. Y está muy bien que para poder hacer una primera evaluación del intercambio gaseoso pongamos 100% y hagamos una primera gasometría para ver cuál es el estado del intercambio gaseoso, ver cómo participa el shunt del trastorno BQ, en fin, cuál es el mecanismo de la falla respiratoria predominante. Pero a veces los pacientes quedan con valores de FiO2 extremadamente altos, que pueden ser injuriosos sobre el parénquima pulmonar. Y en esta gráfica medimos la PO2, medimos la FiO2 de estos pacientes, y aquí la PO2 contra la saturación. Y en estas, día 1, día 2, día 3, vemos cómo al principio, sobre todo en el primer día, los valores de FiO2 y los valores de PO2 están por encima de los rangos normales. Y hay hiperoxia o hiperoxia severa, lo cual va a tener un efecto perjudicial. Afortunadamente esto tiende a bajar en días posteriores, pero también utilizamos muchas veces saturaciones y valores de PO2 que son absolutamente innecesarios porque no aseguran un mejor intercambio gaseoso para el paciente, ni un mejor aporte de oxígeno a los tejidos,
que está regulado por la cantidad de hemoglobina y la saturación de hemoglobina, y no por el valor de la PO2 en sangre circulante. Bueno, hemos hecho un repaso muy rápido de temas muy grandes, pero que están relacionados con, bueno, que cómo aplicar y cómo esperar de la aplicación de la presión positiva intratorácica, y seguramente van a tener oportunidad de ver cada una de estas cosas con mayor detalle en clases posteriores. Muchas gracias a todos y quedo para comentarios y preguntas lo que a ustedes les parezca. Bueno, muchas gracias, Javier. La verdad que una visión global muy completa, con un enfoque fisiológico, y bueno, en corto tiempo, así que te agradecemos por una muy buena presentación. Y bueno, a ver si algunos de los participantes de la audiencia tiene alguna pregunta o alguna cuestión que comentar. Es el momento de hacerlo. Está todo el mundo con cámara apagada. Sí, probablemente están haciendo otra cosa. No sabemos qué hay del otro lado. Tenemos la chance que capaz que después pueden ver la grabación también. Sí, por supuesto. Esto está quedando grabado. Yo, Javier, aprovecho para hacerte una pregunta de también temas relacionados con lo que hablaste, pero que vamos a abordar un poco más en otras clases, que vos hablaste de la presión esofágica y la medición con catéter esofágica bueno, de la presión intratorácica, en definitiva, que es lo que estamos midiendo. Y bueno, yo sé que vos tenés experiencia también desde el punto de vista experimental, y Rodrigo probablemente también tenga mucha experiencia en pacientes en ventilación mecánica. Y yo realmente en pacientes no tengo experiencia con el catéter esofágico, y no, más que alguna vez que voy a usar. Y si a vos te parece que tanto para la valoración de la presión transpulmonar, como mencionaste hace un rato, y bueno, y también obviamente en el interjuego de la presión intratorácica, sobre la repercusión cardiovascular, etcétera, si la presión esofágica debería tener un rol más protagónico en la monitorización de la ventilación mecánica, porque no es algo que, si bien hay ventiladores que lo permiten y que hay dispositivos comerciales que sé que en otras partes, en otras partes del mundo se usa más, acá no es de uso cotidiano. No sé qué opinión tenés de eso, si es como variable fisiológica, algo que debería medirse más o darle más importancia. Está muy buena la pregunta, muy interesante, y además abre un capítulo enorme. Yo, concretamente, en pacientes críticos ventilados, no hemos tenido acceso a esta tecnología, aunque se puede hacer de manera muy artesanal, porque no es una cosa que sea tan complicada, pero lo correcto sería, bueno, utilizar los recursos más modernos, tecnológicos que ofrecen algunos ventiladores, y usar esta información fisiológica para fijar objetivos que permitan optimizar la ventilación y los objetivos de la ventilación. En eso capaz que Rodrigo nos puede dar más datos. Yo, como uso clínico que tuve oportunidad de hacer hace unos años, fue colocar catéteres, balones esofágicos en pacientes con EPOC y medir el trabajo respiratorio en estos pacientes, tomando ventaja de estos bucles que hacíamos con volumen y presión esofágica, y calcular cuánta presión de soporte era necesario para buscar un punto óptimo de disminución del trabajo muscular para estos pacientes. Y verdaderamente daba información que de otra forma no era posible obtener, pero era con un objetivo concreto, o sea, titular la presión de soporte para un paciente que tiene una carga aumentada, y que midiendo el trabajo respiratorio le podíamos dar un objetivo de soporte para esa ventilación, que se hacía con ventilación no invasiva además. Todo eso era muy complejo, era prácticamente experimental, porque aplicado a la clínica es muy difícil, pero uno a veces toma los datos experimentales de una muestra seleccionada para sacar, después y extrapolar a otras situaciones donde no necesariamente le va a colocar el balón esofágico, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que puedo contar
de esta experiencia, pero creo que sí que la presión esofágica forma parte del análisis fisiológico, pero claro, no es fácil hacerlo en pacientes críticos. No sé si quieren agregar algún comentario. Sí, sí, yo he trabajado en algún que otro trabajo con catéteres esofágicos que hoy en día no están disponibles acá en el Uruguay, hay que traerlos de afuera, no, o sea, no es algo que esté al alcance de la mano de cualquier unidad, sino que hay que pedirlo afuera, esperar que vengan, y en el marco de algún trabajo de investigación los he utilizado. No es, no es tan fácil tampoco utilizarlo, hay que ver que esté bien colocado, porque si no la interpretación de la medida de la presión esofágica te puede conducir a errores, lleva un tiempo de práctica para agarrarle la mano, para ver dónde está bien ubicado, pero como decía Javier, brinda información importante, y sobre todo en los pacientes que a veces son más complejos de manejar, ¿sí? Hoy en día hay algunos trabajos que intentan estimar la presión transpulmonar y la presión muscular mediante formas no invasivas, haciendo pequeñas oclusiones transitorias durante la expiración y midiendo el bucle de presión negativa que se genera ahí, y eso mediante algunas fórmulas ya han demostrado de que se relaciona bien con la presión muscular de los músculos respiratorios y con la presión transpulmonar, pero en algunas poblaciones en particular la presión esofágica todavía tiene su lugar como método de monitoreo, sobre todo en los pacientes EPOC con mucha pipi intrínseca. La presión esofágica, el catéter esofágico te permite medir la pipi intrínseca en pacientes con ventilación espontánea, la pipi intrínseca real, en los pacientes con sobrepeso, con un IMC muy superior, te permite medir bien las presiones que hay dentro del tórax, que a veces con las medidas clásicas de la vía aérea eso está falseado, porque el peso de la caja torácica cobra un componente mucho mayor que no lo podemos medir con los mecanismos habituales, y con la presión esofágica podemos separar cuál es la verdadera presión que hay dentro de la vía aérea y cuál es la presión que genera toda la caja torácica. Yo creo que tiene un lugar en la práctica clínica que no está al alcance hoy en día acá en Uruguay, pero que debería hacerse, sobre todo en algunas poblaciones de pacientes. Buenísimo. No sé si, bueno, ¿alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Hola, una pregunta. Sí. Porque, a ver, yo por espacio muerto entiendo que es una área anatómica donde se perfunda y no está ventilada. ¿Estamos bien? Uh-huh. Y un shunt es un área donde pasa sangre, pero que tampoco está ventilada. Y entonces, ¿por qué la relación BQ en uno es 0 y en el otro es infinito si vendrían a ser lo mismo? En realidad el área de espacio muerto sí está ventilado. No está ventilado. Digo, el shunt, todos entendemos que es venosa, que pasa por el parénquima pulmonar y que no se oxigena. Y que, ¿por qué? Porque pasó en contacto con alvéolos que están ocupados o colapsados. Y ese es digamos, ventilación cero y perfusión conservada. El espacio muerto fisiológico, bueno, está en relación a alvéolos o espacios aéreos que tienen contenido aéreo, pero que no hay perfusión, ¿no? La perfusión es muchísimo menor, ¿no? Eso se puede ver en el enfisema, bueno, la hipovolemia severa, altas presiones de la vía respiratorias en un paciente, bueno, con sobredistensión alveolar. Esa sería un poquito la idea de estos mecanismos básicos de la fisiopatología del intercambio gaseoso. El espacio muerto anatómico propiamente dicho, el que constituye las vías aéreas, bueno, es un espacio muerto que está en relación al peso corporal y que más o menos son 120, 150 mililitros, pero es la tráquea, los bronquios, fuente, en fin, toda esa parte del aparato respiratorio, ¿no? No sé si
seguimos. Gracias. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Si no, bueno, vamos cerrando por acá, que ya estamos en hora. Bueno, te agradecemos de nuevo, Javier, la participación. Y bueno, capaz que también después Martín te va a molestar también más adelante para alguna otra participación. Y bueno, seguimos adelante con el semestre y con este módulo en particular. Gracias, Rodrigo, también por los aportes. Y bueno, para los que después puedan verlo grabado y surjan alguna otra duda, podemos estar en contacto a través del EVA o a través del mail también para contestar alguna cuestión más. Cerramos por acá entonces. Un saludo, gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, nos vemos, chau, chau.